Primero que nada, me da gusto saludarlos a todos ustedes. Insisto, gracias a Marisol Alejandra por la organización de este diplomado y por su invitación para poder compartir con ustedes este módulo titulado Geología Estructural. Mi nombre es Alexis del Pilar Martínez, yo soy geólogo de formación y realicé mis estudios de posgrado enfocado en temas de geología estructural y tectónica, particularmente en lo que se conoce como deformación discontinua, deformación frágil, ¿no? En el régimen, digamos, frágil, entendiendo los primeros 5 o 10 kilómetros del comportamiento en cuanto a la deformación de las rocas, ¿no? de la litosfera. Yo me titulé, me gradué en 2021, como lo comentó Marisol, y ahora estoy incorporado como investigador en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y actualmente el proyecto en el que estoy trabajando, desarrollando, tiene que ver con la apertura del Golfo de California, aquí que es una provincia muy importante, extensional muy importante aquí en nuestro país, en el noroeste de México. Básicamente un rift activo. Lo que voy a hacer ahorita es compartir la pantalla. Me gustaría, antes que todo, digamos, plantear cuál va a ser la mecánica del módulo o de las sesiones. Prácticamente me imagino que será igual que como con el resto de los colegas. Mauricio, tengo entendido que estará apoyando con la parte técnica, así que durante el transcurso de la presentación, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo pueden expresar de manera en el momento aquí en el chat, y agradeceré a Mauricio si me hace el favor de interrumpirme en caso de que yo no vea los mensajes, para poder atender en ese momento la pregunta, ¿no? Y tratar de saltar un poco este obstáculo que nos pone la distancia, ¿no? Puede ser un poco cansado, ¿no? Son 3 horas continuas y mañana 4 horas continuas. Las presentaciones las he preparado, digamos, por contenido temático, no tanto por tiempo, ¿no? Porque cuando es presencial es mucho más sencillo, ¿no? Se vuelve más interactivo y esas 3 horas pueden resultar muy amenas, ¿no? En cuanto a la dinámica. Cuando esa distancia es un poco más complicado, o sea, porque uno está hablando directamente enfrente a una pantalla y alguien más está escuchando, viendo directamente la pantalla, entonces es cansado, ¿no? Así que si hay alguna duda entre medio de la presentación, háganmela saber y yo me detengo. Seguramente ya les habrán hecho llegar el material también de la presentación del día de hoy, que es básicamente el cuadernillo guía, ¿no? para este módulo. Hay algunas cosas que verán un poco distintas quizás. De último momento, siempre uno quiere tener lo más actualizadas las presentaciones posible, ¿no? Entonces, así que si ven alguna figura, fotografía adicional que no esté en el documento original, es por eso, ¿no? Que de último momento uno quiere siempre estar actualizando las presentaciones. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Nada más, déjenme. Ya lo encontré aquí. Les comento un poco sobre digamos, el planteamiento y el contenido de este curso. Este curso tiene 3 años ya que yo lo imparto en distintas modalidades, presencial y a distancia. Lo he presentado como parte de un diplomado que se impartió por la UNAM, que tenía que ver con la metalogénesis del noroeste de México. Lo he impartido también en la Universidad de Sonora. Yo soy profesor tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como de la Universidad de Sonora. Igual, digamos, la misma temática que tiene que ver con el control estructural de la mineralización. Lo he impartido también durante mis cursos. Soy profesor de asignatura, imparto el curso de análisis estructural, que digamos es una materia optativa avanzada de geología estructural que tiene que ver prácticamente con qué hacemos con nuestros datos de campo desde el punto de vista del análisis estructural. Entonces, es ya la cuarta vez, ¿no? que imparto este módulo. Cada vez se va mejorando, se va actualizando, se van quitando, agregando cosas de tal manera que se presente el material lo más adecuado posible
que pudiera ser o que sea útil más bien, ¿no? Que ofrezca herramientas útiles y de actualización para quienes lo toman. Entonces, voy a, digamos, a presentar, a dar la presentación del curso para después ya entrar de lleno al contenido. Bien, este curso yo lo diseñé, digamos, está enfocado al reconocimiento, descripción y análisis estructural de fallas, entendiendo las fallas como sistemas geológicos. Voy a tratar de ser insistente con eso durante todo el curso con ustedes, de que debemos de tratar a las fallas como sistemas geológicos independientes y no solo verlo, digamos, como una traza en un mapa plasmado, ¿no? Sino que hay mucho que hablar sobre las fallas. Hay varios enfoques que nosotros podemos utilizar para su estudio y bueno, vamos a compartir eso con ustedes. El objetivo es que los participantes adquieran los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas necesarias para hacer un análisis estructural adecuado. Adecuado me refiero a cuáles son las buenas prácticas durante el trabajo de campo y una vez que estemos en el gabinete para el análisis posterior, ¿no? Un análisis, digamos, desde el punto de vista cuantitativo. Su manejo y procesamiento para el cálculo de tensores de deformación y esfuerzos, que digamos, la herramienta, digamos, la geología estructural inicialmente era meramente descriptiva, ¿no? Hasta que se utilizan las herramientas de la mecánica del medio continuo que la hacen una disciplina meramente cuantitativa. Entonces vamos a adentrarnos un poco a hablar sobre la mecánica del fallamiento para nosotros saber qué podemos hacer con nuestros datos y hacer cálculos, digamos, cuantitativos. Finalmente se analizarán las diferencias y el alcance que tiene la aproximación cinemática, es decir, me gustaría, uno de los objetivos principales al inicio de este módulo es que diferenciemos qué es cuando hablamos en términos de deformación en geología estructural y cuando hablamos en términos de esfuerzos. Para que nosotros tengamos las herramientas necesarias para, digamos, establecer modelos conceptuales que nos permitan aplicarlos a la exploración de recursos minerales hospedados en cualquier régimen tectónico. Yo me dedico principalmente a la extensión, a sistemas extensionales. Inicié, digamos, mi formación estudiando sistemas extensionales. Ahora migré a estudiar sistemas transtensionales y sistemas, digamos, transcurrentes, pero se aplica prácticamente para todo régimen tectónico, sea en régimen fallamiento normal, lateral o inverso. La mecánica funciona igual, solamente hay que cambiar, digamos, el sistema de referencia y conocer la geometría de cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la descripción del curso. Cuando lo doy, digamos, de manera presencial, es muy importante la parte práctica, ¿no? O sea, viene consigo con una práctica de campo. En esta ocasión, bueno, también se está programando una práctica de campo, que es la siguiente semana. Entonces, bueno, es combinar estas dos herramientas. Una vez que yo voy al campo, colecto mis datos, regreso, armo una base de datos útil, digamos, o sea, que tenga todo lo necesario para yo poder después trabajar con estos datos en el gabinete. Bien, el contenido es el siguiente, ustedes seguramente lo tienen consigo también el contenido de este curso. El módulo, digamos, lo dividí en varios sectores, empezando por la introducción, en donde vamos a abordar de manera general qué es la geología estructural como disciplina de estudio y la tectónica de placas y cuáles son los alcances de cada una de ellas, ¿no? Hay diferencias que tienen que ver con el objeto de estudio y la escala de trabajo de cada uno de estos. Y cuando yo saber cuál es la escala adecuada para resolver el problema que yo tengo presente, ¿no? Existen modelos conceptuales de geología estructural y tectónica de placas, entonces debemos de conocer estas bases fundamentales para poder yo saber qué es lo que voy a utilizar para la resolución de mis problemas desde el punto de vista estructural. ¿Cuáles son los mecanismos de deformación, régimen frágil y dúctil? Que dependiendo de la literatura que ustedes lean, algunos autores lo mencionan como deformación continua, deformación discontinua. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar sobre fallas, digamos, terminología básica de clasificación conceptual, cuáles son otras maneras de clasificarlo, dependiendo del ángulo del rake.
cuáles son las principales, digamos, arquitecturas estructurales en cada sistema, de sistemas extensionales, en fallas inversas, en fallas laterales. Hablaremos sobre las principales estructuras, digamos, a nivel de jerarquía en sistemas extensionales. Hago énfasis en sistemas extensionales porque son, digamos, los sistemas que más, que preferencialmente nos generan espacios, ¿no? Para que se hospeden fluidos, sean mineralizados o no mineralizados, ¿no? La generación de espacios. Hablaremos sobre la geometría y evolución de fallas. Déjenme prender aquí el láser para ir siguiendo. La geometría, anatomía y evolución de las fallas, es decir, las fallas las vamos a abordar, insisto, como sistemas geológicos independientes. Tienen su propia anatomía, tienen sus partes, entonces vamos a hablar sobre ello para que ustedes logren reconocerlas, identificarlas con precisión y saber qué informaciones podemos obtener de estas anatomías, ¿no? En cuestión de madurez, en cuestión de nivel estructural, dónde estamos, si estamos en un nivel superficial, medio, más profundo. Y saber reconocer cuáles son las principales características que distinguen a estas partes anatómicamente hablando. Hablaremos sobre cómo se forman, cómo se enlazan distintos segmentos individuales para que se formen, digamos, segmentos más grandes de fallas, cómo es que evolucionan espacial y temporalmente estos segmentos para dar lugar a una falla, digamos, madura, que ya puede presentar desplazamientos mayores, etcétera. ¿Cuáles son las primeras o las estructuras principales? Por ejemplo, zonas de acomodo, fallas de transferencia, zonas de daño, y algo muy importante también que debemos dejar muy claro es hacer la diferencia conceptual entre qué es un desplazamiento aparente y qué es un desplazamiento neto. Eso es fundamental, ¿no? Y que muchas veces obviamos cosas en el campo y hay detalles que debemos de considerar para el cálculo preciso, digamos, de desplazamientos. Hablaremos sobre indicadores cinemáticos, que como geólogos sabemos que eso es una parte fundamental, porque conocer, digamos, la cinemática de la estructura que nosotros estamos estudiando es fundamental, ¿no? Saber si es una falla lateral, inversa, si es una falla oblicua que tiene componente normal, derecha, izquierda, etcétera. Entonces, saber reconocer estos elementos en un plano de falla para poder yo interpretar su cinemática, que como se darán cuenta más adelante va a ser fundamental para el análisis de tipo cuantitativo. Bien, el módulo, en la parte 2, digamos, del módulo, yo lo incluyo como la parte, digamos, es un parteaguas, ¿no? Del módulo, porque es cuando hacemos la salida a campo, colectamos los datos estructurales y después ya al regreso ya tenemos material con que trabajar esta segunda parte, ¿no? Digamos que el módulo tiene una parte importante de análisis estructural, ¿sale? Es lo que más vamos a estar viendo. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Solamente que tenemos que partir de los fundamentos, digamos, conceptuales para poder después saber cómo interpretar. Entonces, la segunda parte es la práctica de campo, que la vamos a realizar en la ciudad de Guanajuato. Ya los detalles, digamos, logísticos, Marisol y Alejandra nos los van a hacer llegar, pero lo vamos a hacer en la ciudad de Guanajuato. Nos vamos a ver entonces por ahí la próxima semana, el próximo fin de semana. La parte 3 del módulo involucra ya, digamos, la parte del procesamiento de los datos estructurales, ¿no? Hablaremos sobre la proyección estereográfica, que como geólogos sabemos que es la herramienta gráfica que más utilizamos, ¿no? O sea, una vez que nosotros regresamos del campo con nuestros datos, lo primero que buscamos es ver esa distribución espacial, digamos, de nuestros datos, ¿no? Ya sea que sean planos o líneas, ¿no? Este tipo de proyección es muy amigable porque nos permite ver en dos dimensiones, digamos, planos y líneas. Así que vamos a hablar sobre cómo se construyen estas proyecciones, cuáles son los tipos de proyecciones, cuáles son las más útiles que usamos nosotros en geología y cómo hacer. Digamos, lo podemos hacer de manera manual, ya existen softwares que lo hacen, pero digamos, hay que saber qué hay detrás de esta proyección, cómo se construye. Algo fundamental que considero yo es también, y que quisiera que fuera una de las ganancias, ¿no? de este módulo,
es que construyan bases de datos estructurales útiles para análisis cuantitativo. ¿Por qué digo útiles? Me refiero a que sean completas, ¿no? Que nosotros tengamos bases de datos completas, que incluya todos los datos necesarios de campo para yo poder después hacer un análisis cuantitativo. Y con ello me refiero, por ejemplo, a medir rumbos echados, el ángulo rake, la cinemática, que básicamente esos 4 o 5 datos son esenciales porque son los que alimentan a los softwares, ¿no? de análisis estructural de tipo cuantitativo. Una vez que logremos ya ordenar, digamos, nuestros datos y sepamos cuáles son lo importante, lo necesario para el análisis cuantitativo, entraremos ya, digamos, a entender la parte de la mecánica del fallamiento, ¿no? Hablaremos sobre 2 enfoques principales en geología estructural, que, digamos, son la base del análisis estructural, que tiene que ver con un enfoque asociado desde el punto de vista de la deformación y otro con los esfuerzos. Hablaremos también de conceptualmente qué es erróneo cuando hablamos en términos de deformación y qué es erróneo cuando hablamos en términos de esfuerzo, que a veces como geólogos interdigitamos estas informaciones como si fuera, digamos, una causa y efecto del esfuerzo y la deformación, pero no siempre es así, ¿no? Entonces me gustaría que nos detuviéramos ahí para discutirlo, comentarlo, y les estaré compartiendo literatura, ¿no? De todos de estas sesiones para que ustedes no solamente se queden con lo que yo platiqué aquí, sino que se enriquezcan con estas lecturas y seamos capaces de discutirlo aquí durante la sesión. Entonces, empezaremos hablando sobre conceptos fundamentales para realizar un análisis dinámico o de esfuerzos, digamos, se utiliza de manera indistinta dependiendo de la literatura que ustedes sigan. Hablaremos sobre qué es fuerza, esfuerzos, tracción, el elipse y la elipsoide de esfuerzos, esfuerzos principales, el tensor de esfuerzos, círculo de Moore, curva de esfuerzo de formación, etc. Es decir, vamos a echar un clavadito ahí a hablar sobre la mecánica del fallamiento. Hablaremos también sobre conceptos fundamentales desde el punto de vista de la deformación para poder nosotros hacer un análisis cinemático. Hablaremos entonces de las componentes de la deformación, que son la rotación, traslación, distorsión, cambio de volumen, deformación homogénea, heterogénea, cizalla simple y pura, pero no solamente quedamos en la parte conceptual, sino, ok, yo sé que es cizalla pura, cizalla simple, pero digamos, ¿cómo puedo yo ver eso en el campo, ¿no? O cómo puedo aplicar estos modelos conceptuales en el campo. ¿Qué significa que yo esté hablando de deformación por cizalla pura y qué significa cuando yo estoy hablando de una deformación por cizalla simple? Porque cada uno de estos, digamos, tipo de deformación tiene sus propios modelos y muchas veces lo usamos, pero digamos que no tenemos el background que nos diga cuál es en realidad la parte más profunda de estos modelos, ¿no? Para muestra un botón o un ejemplo rápido, los sistemas Riedel, hablar de fallas conjugadas tipo Anderson. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Y cuándo debo usar estos esquemas, digamos, para lo que yo estoy analizando? Hablaremos sobre deformación, distorsión, elongación, extensión, el elipse y el elipsoide de deformación y el tensor también de deformación. Seguiremos avanzando y hablaremos sobre estados de deformación y patrones de fallamiento. Esto es algo muy importante porque una de las partes fundamentales cuando nosotros estamos estudiando una zona deformada es, primero que nada, identificar el tipo de patrón estructural que yo estoy trabajando. Necesito primero identificarlo para yo después saber cómo voy a abordarlo, ¿no? Si desde el punto de vista de la deformación o desde el punto de vista de los esfuerzos. Hablaremos también sobre reactivación, que digamos que en cortezas continentales es un fenómeno muy común, dada la naturaleza, ¿no? De las cortezas continentales. Tenemos la sobreimposición de varios eventos, volcanismo, magmatismo, deformación. Así que cuando se sobreimponen fases de deformación, es muy común que las fábricas infrayacentes se reactiven, ¿no? Es muy común también que como geólogos digamos, bueno, hay un control estructural o hubo un control estructural, pero muchas veces nos quedamos en la parte geométrica, es decir, podemos nosotros seguir lineamientos minerales, lineamientos morfológicos que digan, bueno, seguramente hay una fábrica infrayacente controlando, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí es ir un poco más allá
irnos a la parte mecánica, es decir, sí hay un control estructural, pero ¿de qué tipo? O sea, vamos a comprobar o intentar comprobar cómo mecánicamente ocurrió este fenómeno de la reactivación, ¿no? Entonces, ese es los objetivos principales de este curso. Y vamos a finalizar, digamos, poniendo varios casos de estudio de algunas de las zonas donde yo he estado trabajando principalmente. Voy a mostrarles, o vamos a, digamos, iniciar esa parte mostrando el flujo de trabajo general para un análisis estructural en depósitos minerales en general. ¿Cuál es la relación entre las betas, las fallas y los esfuerzos principales? Entonces, para este momento, digamos, del módulo, ya traeremos, ¿no?, estos conceptos, digamos, teóricos, conceptuales, y ya vamos a poder establecer una relación directa, ¿no?, entre lo que estamos o lo que ya vimos de manera conceptual con los modelos que existen para la, digamos, posición o disposición de betas en sistemas de esfuerzos. Vamos a hablar también, digamos, cuáles son las implicaciones que tiene que ver que yo tenga un sistema de fallamiento de tipo Anderson en cualquier régimen de tectónica o normal lateral inverso, y cuáles son las implicaciones cuando yo estoy trabajando con sistemas complejos de fallas o llamados generalmente en la literatura como no andersonianos. Y dentro de estos sistemas complejos entra toda una variedad toda una clasificación, digamos, ¿no? Sistemas de tipo cuatrimodal, sistemas que también le llaman múltiples, cinemáticamente heterogéneos. Entonces, es importante que sepamos cómo se forman este tipo de sistemas para saber de qué manera puedo yo abordarlo, ¿no?, en términos de análisis estructural. Y bueno, dentro de esta parte, digamos, no como un módulo, como una sección adicional, pero digamos, como caso de estudio, les estaré compartiendo el trabajo que hemos hecho en el centro de México, en los alrededores, en Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, sobre la propuesta de un modelo de evolución geológica y un modelo estructural que pudiera dar una respuesta, digamos, al comportamiento general del emplazamiento de la mineralización en esa parte del país, ¿no?, en la provincia de la Mesa Central. Entonces, bueno, ese es el contenido de este módulo de geología estructural. Insisto, está más encaminado hacia el análisis estructural, ¿sí?, hacia qué podemos hacer con nuestros datos para poder yo después hacer interpretaciones en cuanto al control estructural del emplazamiento de mineralización. Ok, entonces vamos a utilizar para estos software, varios software. Yo se los estaré compartiendo. Todos ellos son libres, son de acceso libre, no tienen licencia. Seguramente algunos de ellos ya los conocen si son, digamos, si realizan trabajo cercano a geología estructural. Uno de los más usados es StereoNet, ¿no?, que es básicamente la proyección estereográfica. Vamos a utilizar Faulkin, eso sí, no sé si todos lo hayan ocupado alguna vez o lo han oído mencionar, pero este software lo hizo el mismo autor, Rick Almendinger, es autor de estos dos programas. El de Faulkin lo vamos a utilizar para hacer cálculos de tensores cinemáticos. Digamos que lo que hace este tipo de software es calcular una matriz de ajuste que nos indica las direcciones principales en términos de extensión y acortamiento, ¿no? Lo que nos devuelve o lo que resolvemos, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, son las direcciones principales de extensión y acortamiento, ¿no? Entonces, básicamente, el enfoque cinemático o el análisis cinemático lo vamos a estar resolviendo con Faulkin. Otro software que usaremos es WinTensor. A diferencia de Faulkin, lo que hace WinTensor es hacernos los cálculos de tensores de esfuerzos. WinTensor es un software más caprichoso, tiene, digamos, una interfaz un poquito más complicada y nos arroja una amplia cantidad de datos mecánicos. Entonces, bueno, ya lo verán en su momento, pero digamos, vamos a rescatar de todos esos datos que arroja el software, los más importantes que nos pueden ayudar a hacer nuestras interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, el valor de la razón de esfuerzos, cuándo saber que el tensor que estoy calculando es, digamos,
numéricamente adecuado, o sea, que estadísticamente sea un buen tensor, incluso poder identificar si los datos que yo metí no tienen compatibilidad, si me están arrojando que son dos fases tectónicas las que yo estoy resolviendo, o incluso si yo metí datos combinados, ¿no? Que el software, digamos, de manera numérica no me pueda resolver un tensor confiable. Entonces, bueno, algo importante que he de mencionar es que los datos de campo son lo más importante, porque si nosotros metemos información no tan buena a los softwares, vamos a obtener información pues no tan buena tampoco, ¿no? A eso me refiero con las buenas prácticas durante el trabajo de campo. Los datos que colectemos en el campo, la calidad más bien de los datos que colectemos en el campo es muy importante para después venir a hacer análisis de tipo cuantitativos. WinTensor tiene también la virtud de que puede hacer separación de familias de fallas para poder reconocer una tectónica polifásica. Es decir, yo meto un conjunto de datos, digamos, no sé, una base de datos de 20, 30, 40, 50 datos, y yo no tengo la certeza, o más bien tengo evidencia de campo de que hay dos fases sobrepuestas, pero yo no las puedo reconocer a la escala del afloramiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es un levantamiento intensivo sistemático de las fallas, y este tipo de software nos puede ayudar a determinarlas, ¿no? Quizás en el campo lo que estamos viendo es sobreimposición de estrías o planos de diferente orientación y con diferente estría, y digamos de manera directa, eso no nos permite establecer de manera directa un solo evento, sino que estamos confundidos, no tenemos todas las evidencias de campo. WinTensor puede ayudarnos a eso, ¿no? Además de que ambos software tienen, digamos, limitaciones, ¿no? Pero por eso es indispensable que sepamos cuáles son las limitaciones de los enfoques cinemático y dinámico, y saber cuándo podemos confiar los datos o la información que nos arrojen estos software. Uno de los principales problemas, digamos, que se da cuando nosotros utilizamos estos softwares es que nos puede estar interpretando o diciendo el programa que tenemos muchas fases de deformación sobrepuestas, pero muchas veces esto tiene que ver con el tipo de patrón de fallamiento que estamos estudiando, ¿no? Pensemos en un patrón complejo. El software nos va a decir, bueno, es que tiene muchas fases aquí sobrepuestas, cuando a lo mejor estos sistemas se formaron de manera simultánea, pero digamos regidos por otro mecanismo, ¿sale? Entonces, digamos, me estoy adelantando un poco, pero más o menos para ir compartiéndoles, ¿no? Cuáles son los posibles problemas que podemos resolver con estos software. Vamos a utilizar otro software que se llama Reactiva. Reactiva es un software muy amigable también, digamos, desde el punto de vista de la interfaz, muy intuitivo, que lo que nos arroja es en una proyección estereográfica cuáles son los campos que se pueden reactivar y cuáles son los campos que no se pueden reactivar. Campos me refiero a orientaciones de planos que se pueden reactivar o no, bajo un estado de esfuerzos dado. Entonces, eso también es una herramienta muy útil para saber si las estructuras que yo estoy estudiando pudieron o no experimentar reactivación. TrueDisc también es un software libre. Este software lo que hace es calcularnos de manera neta el desplazamiento de una falla, ¿sale? Entonces es, digamos, para la exploración de yacimientos, esto es una herramienta muy útil, porque generalmente lo que nosotros medimos en el campo no son los desplazamientos verdaderos. Lo que medimos en realidad son separaciones, y este tipo de software, en menos de un minuto nosotros metemos los datos del campo y podemos hacer un cálculo muy preciso del desplazamiento neto, digamos, de las fallas. SLIPO lo utilizaremos para... el LIPO es un programa que nos permite establecer o calcular todas las orientaciones posibles con su estría, un plano de falla con su estría, que se pueden formar bajo un estado de esfuerzos dado. Entonces, nosotros alimentamos al software, decimos, bueno, yo quiero que me calcules todos los planos de falla posibles que se pueden formar
bajo este régimen de esfuerzos y el programa te lo calcula para cualquier régimen tectónico, digamos de fallamiento normal, fallamiento lateral o fallamiento inverso. ¿Para qué me puede servir esto? O sea, si yo tengo todas las posibles o todos los planos posibles que se pueden mover en un sistema de esfuerzos dado, yo puedo introducir mis datos medidos en el campo y poder discriminar si estas fallas se formaron en una fase o en otra fase, ¿no? Cuando tengo el problema de que hay una tectónica polifásica, por ejemplo. Entonces, nos puede aproximar, digamos, a esta discriminación de tipo tectónica. Finalmente, digo, no están en orden, no es en orden consecutivo de cómo lo vamos a ver, los vamos a ver de manera indistinta conforme lo vayamos utilizando. La geocalculadora también, bueno, seguramente a lo mejor también ya algunos de ustedes la han utilizado, es muy práctica porque nos hace cálculos, podemos calcular de manera inmediata el rake, el pitch, las intersecciones de planos, etcétera. Y lo vamos a utilizar particularmente nosotros para calcular el trend y el plunge de fallas, ¿no? Que vamos a medir en el campo. Para obtener, digamos, los valores precisos y ya después alimentar directamente. Digamos, lo que vamos a calcular con la geocalculadora son datos que vamos a introducir a WinTensor, datos que vamos a introducir a Falcon, datos que vamos a introducir a StereoNet, ¿no? Ese es el asunto. Todos los vamos a combinar, digamos, o unos van a derivar información que vamos a ocupar con otro. Entonces, prácticamente son esos, a menos que se me esté pasando ahorita alguno, pero yo se los voy a hacer llegar a todos, ¿no? Ya sea las ligas para abrir los software, algunos son en línea, o la misma carpeta con los archivos para que ustedes puedan instalarlos en sus computadoras y hacer los ejercicios. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario hasta acá sobre la presentación del curso, sobre los programas a utilizar? Sí, doctor, por ahí tenemos un chat de Lidio, si me lo permite, ¿lo puedo leer? O igual, Claro que sí. que tenga forma No, adelante. También. A ver, permítame. Dice, buenas tardes, doctor Alexis del Pilar. De todos los softwares listados, los usados por un servidor han sido StereoNet y WinTensor, pero sé que con su módulo podré aprender más detalles de los análisis estructurales de un geólogo estructural puro, es decir, con formación desde la carrera, maestría y doctorado en geología estructural. Ok, muchas gracias, Lidio. Sí, ese es el objetivo. Espero que con las herramientas que tú tienes y los conocimientos, los conceptos que aquí abordaremos, ayuden a eso, ¿no? A fortalecer el uso de estos software y sobre todo, y más importante, creo yo, las interpretaciones, ¿no? Que es algo fundamental. Ok, pues sí, eso es el objetivo, eso es el contenido y bueno, pues vamos a dar inicio. Las veces que yo presento el diplomado me gusta empezar con este flujo de trabajo que digamos es la parte final del módulo, pero sobre todo lo presento para que cuando estemos digamos en el transcurso del módulo siempre lo tengan en la mente, o sea, ¿cuál es el objetivo que queremos alcanzar con este módulo, ¿no? Para que entre medio del módulo digan, bueno, ¿hacia dónde nos estamos yendo? O sea, todo está diseñado, o todo este material, el contenido, yo lo tengo diseñado para un objetivo en particular, ¿no? Y en este artículo a mí me gustó mucho porque, digamos, cuando yo lo encontré, dije, bueno, es que este diagrama concentra o sintetiza todo lo que tengo yo en el curso que imparto, ¿no? Así que dije, bueno, es muy interesante. Ese es un trabajo de Tom Blenkinsop, es una publicación del Economic Geology, es reciente, digamos, del 2020. Seguramente alguno de ustedes conoce este trabajo, digamos, es un artículo de revisión muy interesante, en donde estos autores lo que hacen es establecer el flujo de trabajo general, ¿no? Es decir, cuáles son los enfoques en geología estructural que yo uso para llegar a mi objetivo final, que es establecer los controles estructurales sobre la mineralización. Entonces, este flujo de trabajo, digamos, parte de la adquisición de los datos, que eso sabemos que lo principal es eso, ¿no? La adquisición de los datos y lo que les comentaba hace un ratito. ¿Qué tan
buenos son estos datos que yo estoy colectando en el campo. Por eso deben ser de calidad esos datos, porque son los que alimentan los modelos. Sea software que use, ¿no? Sea software de análisis estructural, de modelado geológico 3D, LeapFrog, lo que ustedes quieran. Entonces, es muy importante establecer bases de datos estructurales robustas, que sean confiables, que estén alimentadas de datos que representen en realidad la arquitectura estructural que yo estoy observando en el campo y para el yacimiento. Los sistemas de información geográfica que, bueno, nos solucionan la vida, ¿no? Posicionándonos espacialmente todos nuestros objetos y son, digamos, muy poderosas estas bases de datos que tenemos ahora, ¿no? Actualmente en los sistemas de información geográfica y, por supuesto, los software de modelado 3D. La adquisición de datos pueden ser de diferente tipo, como ustedes lo saben, o sea, mapeo superficial, mapeo interior mina, el logueo, análisis microestructural, si yo estoy interesado, digamos, en ir más allá, geofísica, geoquímica. Entonces, yo, digamos, tengo la adquisición de los datos y hay distintos tipos de análisis, ¿no? Podemos nosotros identificar distintos tipos de análisis. Análisis geométrico, que digamos, como geólogos es con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Sabemos reconocer tendencias estructurales, sabemos medir en el campo, podemos decir, mira, este tren estructural se sigue de aquí, pero aquí se desplaza, todo eso es geométrico, ¿sale? Podemos describir geométricamente las zonas de deformación, podemos identificar arreglos y geometrías de estructuras, pero podemos ir más allá, que tiene que ver con un análisis cinemático. Cuando yo hago análisis cinemático, ya entro a establecer una historia de los desplazamientos. Es decir, yo ya identifiqué mi estructura en el campo, yo ya medí el rumbo del echado, ya medí la estría, ya medí el rake, ya medí hacia dónde se está moviendo, si es una falla normal, lateral, inversa, y yo puedo establecer una historia de desplazamiento, ¿de acuerdo? Los ejes cinemáticos, ¿cómo los voy a obtener? Usando un software como Faulkner, ¿de acuerdo? Digamos que esta parte nosotros la podemos salvar con estas herramientas que yo estoy plasmando en este módulo, ¿no? O sea, ya tengo mis datos del campo, ya establecí el modelo geométrico. ¿Qué puedo hacer ahora con estos datos que traje del campo? Bueno, pues podemos establecer los ejes cinemáticos, es decir, los ejes de extensión, los ejes de acortamiento, y con ello después saber cuáles son las orientaciones preferenciales de mi sistema para que puedan generarse espacios y ocurra el flujo o la inyección de fluidos, de cualquier tipo de fluido, ¿no? O sea, no solamente aplica aquí para yacimientos minerales, sino también pueden ser recursos hídricos, por supuesto, incluso sistemas de hidrocarburos, ¿no? O sea, cualquier fluido que pueda ocupar un espacio en estos sistemas estructurales. Contar la historia relativa también, la historia el tiempo, digamos, de cuándo ocurrió esta deformación. Ojo, esto, digamos, es meramente análisis estructural, pero sabemos que el establecimiento de una estratigrafía basada en fechamientos isotópicos es crucial también, ¿no? Para nosotros poder establecer una temporalidad a la deformación. Yo puedo tener muy controlada la geometría, ya hice mis cálculos de los ejes cinemáticos, pero bueno, hay que asignarle una edad, ¿no? Para que nosotros podamos tener esta historia geológica constreñida dentro de mi área. Bien, eso es otro enfoque, el enfoque cinemático. Insisto, cada uno de estos, lo que ustedes ven enmarcado en el recuadro azul es lo que yo considero de lo que podemos tomar herramientas de este módulo para hacer estos distintos análisis, ¿sale? O sea, el objetivo de este módulo es que cuando ustedes finalicen tengan las herramientas teóricas y prácticas para poder alcanzar y no quedarnos solamente en análisis geométrico, sino ir a análisis cinemático, análisis dinámico y análisis mecánico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, yo puedo entonces profundizar en el asunto de la cinemática. Otro enfoque es el análisis dinámico o de paleoesfuerzos. Entonces, lo que nos indica este flujo de trabajo es... Doctor, disculpe la interrupción. Sí, tenemos adelante. Un mensaje de Miriam, dice, sí. Buenas tardes, ¿cómo sería la adquisición de un dato estructural por medio de geofísica?
con una anomalía viendo simplemente su traza general? Bueno, ahí, sí, claro. Solamente se infiere, digamos, podría inferirse el tren e incluso la inclinación, pero no podemos obtener el dato directo de la estructura de manera indirecta, pues, ¿sí me explico? O sea, aquí estamos hablando de hacer una medición directa en un afloramiento, ¿sí? Entonces, hay limitantes, ¿no? O sea, seguramente tú puedes ver una traza, un lineamiento, pero no podemos obtener este tipo de datos cuantitativos para hacer un análisis de este tipo. Pero digo, son complementarios, ¿no? Es decir, la información estructural se complementa con geofísica y viceversa, ¿no? Entonces, lo que yo pueda calcular del punto de vista estructural, yo lo puedo amarrar o correlacionar con lo que me está dando la geofísica, por ejemplo. Bien, eso tiene que ver con la cinemática. Entonces, damos un paso más y hablamos sobre análisis dinámico, que tiene que ver con los paleoesfuerzos, ¿no? Seguramente es una palabra muy que hemos escuchado mucho. Bueno, se calcularon los paleoesfuerzos. Bueno, ¿qué significan los paleoesfuerzos? ¿Cómo los obtengo y cómo los interpreto, ¿no? O sea, finalmente, nosotros como geólogos, lo que estamos, cuando vemos fallas, por ejemplo, estructuras geológicas, nosotros no estamos documentando el estado de esfuerzos actual, porque esa estructura se formó en el pasado geológico. Entonces, por eso estamos reconstruyendo la historia de paleoesfuerzos, ¿no? Entonces, es importante saber qué significa, ¿no? O qué está detrás de estos análisis para poder yo saber, pues, cómo interpretarlos. Entonces, yo puedo reconstruir estos estados de paleoesfuerzos, dice acá, incluyendo fluidos. ¿Por qué? Porque la presión de fluidos es muy digamos, juega un papel importante, ¿no? O sea, podemos nosotros reducir los esfuerzos diferenciales para que ocurra la ruptura de la roca o la reactivación, y que tiene que ver con la presencia de fluidos. Finalmente, la relación entre cinemática y esfuerzos, o entre esfuerzos y deformación, es lo que comúnmente se denomina como riología, ¿no? Entonces, digamos, la combinación de estos dos nos estará, digamos, apoyando para establecer un modelo mecánico que puede después migrar a ser un modelo numérico. Yo no hago modelo numérico, por eso yo enmarco, digamos, en color azul cuáles son los alcances, ¿no? De este trabajo, perdón, de las aplicaciones de las herramientas en este módulo para resolverlo. Entonces, bueno, se llega al modelo numérico y finalmente un modelo de síntesis que tiene que ver con cuáles son estos controles. Pero bueno, como insisto, estos son los distintos enfoques a los que podemos nosotros alcanzar con las herramientas y conceptos que vamos a ver durante el curso. Ok, bueno, entonces esa era la idea. Vamos a terminar con este flujo, digamos, al final del módulo, pero lo presento al principio para que siempre estemos conscientes de por qué estamos viendo esto y por qué estamos viendo Doctor, disculpe la interrupción. Creo Sí. que al parecer Miriam desea hablar. Sí. Así que Miriam, adelante, ¿puedes encender tu micrófono? O quizás fue por error, doctor. Por ahí también. Sí comenta que fue por accidente. Okay, Carlos Álvarez nos manda un mensaje. Sí. ¿La geofísica nos apoya más a amarrar alguna idea o modelo calculado? Bueno, no entiendo si sea comentario o pregunta. Parece más comentario, ¿no? Creo que sí. Y Miriam dice que gracias por resolver la duda. Ok, muchas gracias. Sí, Carlos comenta que es comentario. Ok. Gracias, Muchas Carlos, gracias. por el comentario, por retroalimentar. Entonces, bueno, yo les compartí algunas lecturas, seguramente Marisol y Alejandra se las compartieron. No quise inundarlos tampoco con tanta información porque, bueno, a veces es complicado, ¿no? En pocos días alcanzar a digerir toda esa información o leer todos estos artículos. Así que eventualmente voy a estar antes de cada clase mandándoles
literatura. Si ustedes identifican de la literatura que yo cito acá algo que yo no les envié y están interesados, no duden en escribirlo por el chat o a mi correo o con Ale y Marisol, y yo con gusto les comparto toda la información que esté a mi alcance, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, solamente se los comento por si ven alguna referencia de algo que yo no les envié, ¿sale? Entonces, con confianza me lo hacen saber y yo se los comparto. Bien, bueno, se me olvidó comentarles al principio, y están, digamos, un poco segmentadas la presentación en lo que considero que podemos hacer una pausa, ¿no? De, no sé, 10 minutos para que ustedes pues descansen un poco y yo también. Entonces ya está, digo, un poco programado cuándo hacer la pausa. Hacemos la pausa y retomamos, ¿no? Para no hacerlo tan monótono y tan alargado. Doctor, disculpe, Sí. para hacer el descanso, ¿le parece 7:45 para regresar a las 8, o sea, 15 minutos? Son las ahorita, perdón, es que yo tengo una hora de retraso. Van a ser las 7, ¿verdad? Van a ser las 7, sería en 45 minutos. O Creo puede que ser, sí. o 30 minutos, como usted guste. Bueno, es que no lo medí así por la hora, digamos, pero bueno, vamos a ver. Yo cuando tenga la pausa te lo comento y vemos qué hora es, ¿te parece? Ok, doctor, muy bien, gracias. Bueno, gracias a ti. Bien, entonces vamos a dar inicio con el contenido de la parte introductoria, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con los alcances de la geología estructural y la tectónica de placas, ¿no? Yo en mis clases siempre le comento a mis estudiantes que es, antes de estar pensando en una orogenia, en el Basin and Range, si es larámido o no, es mejor que me digan frente al afloramiento si es una falla normal, lateral o inversa, es decir, resolver el problema a la escala de trabajo en la que estamos, y después nosotros, ya sea tomar un modelo tectónico que existe, generar un modelo tectónico que digamos que tiene que haber una relación entre ambos, ¿no? Entre la escala del afloramiento con un fenómeno, digamos, de escala continental o regional. Entonces, sobre todo por eso, ¿no? Para nosotros saber cuáles son las escalas de trabajo y cuándo puedo resolver el problema, digamos, con conceptos de geología estructural y cuándo lo puedo resolver con un modelo de tectónica de placas. Bien, ambas son disciplinas de la geología y están estrechamente relacionadas en su objeto de estudio, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de la evolución de la Tierra, insisto, en diferentes escalas. Ambas se van a ocupar de reconstruir los movimientos que han configurado la evolución de la litosfera, pero conceptualmente son dos cosas distintas, ¿no? Estructura, que deriva del latín struere, que significa construir, y tectónica, que significa constructor, digamos, un poco una especie de causa y efecto, ¿no? La tectónica es, digamos, el fenómeno que genera o que permite la formación de estructuras. Ambos se refieren a los movimientos y procesos que construyen a la corteza terrestre, es decir, siempre estamos hablando, o las dos disciplinas más bien, van a estar enfocadas en cuál es la dinámica de la litosfera, ¿no? O sea, cómo se está moviendo o cómo está respondiendo esta a los movimientos de las placas tectónicas. La geología estructural trata la deformación en rocas a escala de submicroscópica, es decir, podemos nosotros hacer un análisis microestructural yéndonos al nivel de lámina delgada o incluso más allá, ¿no? De cristal individual, de látice cristalina, a la escala regional, digamos, es la escala de trabajo de la geología estructural. Mientras que la tectónica de placas trabaja de la escala regional a la escala global. Entonces, estas disciplinas son interdependientes y se traslapan en la escala regional, ¿de acuerdo? Es donde, digamos, podemos hacer conjeturas en esa escala, en la escala regional. Pero para nosotros, digamos, tener un entendimiento más profundo, lo ideal es que integremos todas las escalas. Es decir, yo voy a resolver el problema con geología a escala de estructura, digamos, un afloramiento, en una lámina delgada, en una escala subregional. Pero si yo lo integro con un modelo de tectónica de placas, yo puedo tener una concepción más amplia, ¿no? Del fenómeno que yo estoy estudiando.
como les comentaba hace un momento, las interpretaciones de los grandes movimientos, hablando en términos de tectónica de placas, deben ser coherentes geológicamente con las observaciones y la deformación que yo observo a escala de afloramiento. ¿De acuerdo? Y de manera inversa, el origen de la deformación local necesita ser entendido en el contexto de la tectónica de placas. ¿De acuerdo? Es decir, deben de ser coherentes uno de otro. Si hay propuesto un modelo tectónico, pero el estructural me está diciendo otra cosa, habrá que modificar, ¿no? Este modelo para que ambas sean consistentes, coherentes desde el punto de vista geológico. Bien, ambas disciplinas, digamos, la geología estructural y tectónica, eran descriptivas, digamos, o principalmente descriptivas, pero empezaron a ser disciplinas cuantitativas en el caso de la geología estructural, cuando se empezó a utilizar el concepto o los conceptos teóricos de la mecánica del medio continuo, ¿no? ¿Qué es esto de la mecánica del medio continuo? Lo pongo aquí debajo de manera conceptual. Es el estudio de cómo los cuerpos de diferentes materiales se deforman cuando son sometidos a fuerzas. Se llama mecánica del medio continuo porque los materiales rocosos son idealizados como un continuo, ¿no? Para poder nosotros describir la deformación que está experimentando este material en términos matemáticos y ecuaciones constitutivas simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una escala de afloramiento se considera que la roca es continua para poder nosotros entenderlo de manera física, de una manera simple, digamos. Aunque como geólogos sabemos que no es así, ¿no? Si nosotros estamos en un afloramiento, sabemos que el afloramiento tiene varias discontinuidades que pueden ser, pues, dependiendo del tipo de roca, ¿no? Planos de estratificación, planos de foliación, planos de fracturamiento por enfriamiento en rocas volcánicas, etcétera, ¿no? Entonces, no son materiales continuos en realidad. Si nos vamos más allá, a una escala más de más acercamiento, pues la roca tiene discontinuidades, ¿no? Las rocas son agregados minerales, cada mineral tiene sus propiedades físicas distintivas, los contactos entre los granos, el tipo de cemento de las rocas, el tipo de matriz, si es un protolito, no sé, sedimentario, un protolito ígneo, una roca metamórfica, hay, digamos, no es un material continuo. Si nos vamos más allá todavía, a nivel de látice cristalina, sabemos que también no son materiales continuos, ¿no? O sea, cada mineral tiene un arreglo subatómico particular. Estos empaquetamientos atómicos están en distintas disposiciones. Hablemos, por ejemplo, en términos de sistemas cristalinos, ¿no? Que existen 6. Estos sistemas cristalinos tienen propiedades particulares, como lo son direcciones preferenciales de rompimiento. Entonces, bueno, nos vamos cada vez más y no son medios continuos, pero se tiene que considerar continuos para poder nosotros estudiarlos. Eso es con respecto a la geología estructural. Y con respecto a la tectónica de placas, bueno, sabemos que el establecimiento ya robusto de la tectónica de placas como una teoría no fue hasta que su, digamos, establecimiento formal, hasta los años 70. Entonces, bueno, pasamos de ser disciplinas descriptivas a disciplinas meramente cuantitativas. Entonces, lo que vamos a ver en el módulo es la parte descriptiva, digamos, geométrica, arquitecturas estructurales, y la aplicación de la mecánica del medio continuo para entenderlo desde el punto de vista cuantitativo. Bien, digamos, integrar todas las escalas tiene que ver con hacer un estudio integral, digamos, también, integrando, por ejemplo, análisis microestructural, modelado analógico y numérico, técnicas analíticas, microanalíticas, métodos indirectos como la geofísica, el uso de imágenes satelitales, herramientas de petrología, geoquímica, sedimentología, paleontología, todas, digamos, las herramientas que tengamos al alcance para poder yo establecer, digamos, un modelo robusto en todas las escalas. Que reconstruimos fue este granito y después seguimos, digamos, jugando ahí con Leapfrog para recuperar todos los volúmenes de roca, ¿no? Tuvimos algunos ahí detalles, digamos, no terminamos de hacerlo, hay algunas cosas que quedaron ahí pendientes, sobre todo cómo cerrar polígonos y todo, pero bueno, incluso un modelado 3D de este tipo es parte de los modelos geométricos conceptuales. ¿De acuerdo? Todo esto es modelo geométrico conceptual.
Ok. ¿Hay algún comentario acá hasta el momento, perdón? Bueno, parece que no. Voy a continuar. Mauricio, perdón, pero continuamente dice que está grabando. ¿Está bien? Así es, doctor, no se preocupe. Esto es de parte Ah, ok. nuestra, que vamos grabando los fragmentos. Nada más que aquí lo malo es que tiene notificación de audio que dice que la grabación está encendida, pero esa sí no la puedo mutear. Pero sí, Ok. eso es cosa de nosotros aquí que estamos Perfecto. grabando Ok. por segmentos. Ok. Gracias. Bien, eso tiene que ver con los modelos geométricos. Los modelos cinemáticos lo que van a hacer es prescribir una historia específica de movimiento que puede haber seguido un sistema del estado no deformado al estado deformado. ¿De acuerdo? Recuerden, nosotros siempre vemos el estado deformado, el estado final, pero no se ocupa de responder el por qué. Es decir, yo tengo una roca deformada, quiero saber la trayectoria que siguió, pero no me pregunto qué lo deformó. ¿De acuerdo? No está preocupado, digamos, este tipo de modelos por las propiedades físicas del sistema. En ese sentido, uno de los modelos cinemáticos o uno de los ejemplos más claros de modelos cinemáticos es el modelo de tectónica de placas, ¿no? Sabemos que la litosfera está segmentada en varios fragmentos individuales, cuerpos rígidos, que llamamos placas tectónicas, ¿no? Entonces, los contactos entre estas placas, bueno, generan diferente tipo de actividad, ya lo sabemos, sismicidad, volcanismo, etcétera. Pero, digamos, el modelo de tectónica de placas es el modelo cinemático por excelencia, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, estos mapas seguramente están familiarizados con ellos, no es más que presentar las diferentes placas tectónicas, ¿no? Como les comentaba, la parte más exterior de la corteza está dividida en placas rígidas y frías con respecto al material subyacente y que se están continuamente moviendo, ¿no? Una gran fracción de los terremotos, erupciones volcánicas y, digamos, la formación de sistemas orogénicos están asociados o están, digamos, sobre estos límites de placa. Entre las, digamos, placas mayores, porque hay toda una división de placas en la actualidad, se encuentra la placa norteamericana, sudamericana, del Pacífico, africana, eurasiática, australiana y antártica. Existen varios bordes de placa, esto es solamente a manera digamos, de retroalimentación, ¿no? De retomarlo en cuestión de tectónica de placas. Existen bordes divergentes o también que se llaman constructivos o acrecionales, en donde dos placas se van a separar, como es el caso que estamos viendo aquí al centro de la figura, produciendo el ascenso de material astenosférico desde la astenosfera, perdón, para generar nueva corteza oceánica que después se va desplazando de manera lateral. Este material que se va desplazando de manera lateral, digamos, esta corteza oceánica, va a llegar a un borde de tipo convergente o de tipo destructivo, en donde por diferencia de densidad, el material, digamos, más denso, una corteza oceánica es más densa que la continental, va a subducir, ¿no? Va a penetrar por debajo del otro bloque litosférico, dando lugar a un proceso que denominamos como subducción. Existe otro tipo de márgenes de placa que son los transformantes, como el que estamos viendo acá, o bordes conservativos. ¿Por qué conservativos? Porque no hay ni destrucción ni construcción de litosfera. Y en este caso, dos placas se van a desplazar lateralmente uno de otro, ¿de acuerdo? Como les comentaba, sin destruir ni generar corteza nueva. Este es el mapa tectónico más actualizado que existe. ¿De acuerdo? Digamos, esta distribución es de las placas tectónicas de los libros de texto, digamos, general de geología, como el que trae el libro clásico del Tarbuk y los libros, digamos, de nivel licenciatura. Y este mapa que les presento es, digamos, el más actualizado. Bueno, es un trabajo 2022, digamos, es lo más actualizado hasta ahora, en donde ya, digamos, hay una clasificación más detallada de los bordes de placa y de las placas en general. Por ejemplo, este mapa que incluso hasta llega a ser un poco
turbios los colores, ¿no? Que no logra uno distinguir con claridad todo, pero hace una división de placas rígidas, que son, digamos, las placas que les acabo de nombrar, las placas grandes, microplacas y zonas de deformación, ¿no? Entonces, hace toda esta escala de colores para diferenciar ya un modelo, digamos, más detallado de tectónica de placas. Digamos que la compilación que está hecha en este trabajo, este no se los pasé, pero se los puedo compartir. Incluso este trabajo trae los archivos de Shape que uno puede importar en el sistema de información que ocupe y los puede tener, digamos, a su disposición, ¿no? Incluso tienen abierta una plataforma para que si alguien quiere hacer alguna adecuación, algún cambio, una sugerencia de este modelo con nuevos datos, lo puede hacer también, ¿no? En este mapa están señalados los límites de placa mayores, menores, zonas de, digamos, expansión de piso oceánico, zonas extensionales, de subducción, de colisión, hace la diferencia de zonas de falla, fallas transformantes dextrales, izquierdas, incluso límites inferidos. Y esta división está hecha y Doctor construida. Carlos, Sí, en el chat, él comenta, el Golfo de California y las Californias está como zona de deformación. sí, 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 sí. Ahorita aquí traigo, digamos, la definición de cada uno de ellos para concebir por qué, ¿no? ¿Por qué uno y por qué otro? Este mapa está construido a partir de movimientos diferenciales de GPS satelitales, la ocurrencia de sismos, fallas mapeadas en superficie, incluso observaciones clave, ¿no? De campo en superficie y geocronología, que es algo muy importante para constreñir temporalmente la actividad. Entonces, este modelo, digamos, cinemático, hace una división, ¿no? De a qué le llama placa rígida, a qué le llama microplaca, a qué le llama zona de formación. La placa rígida la define como una región con distintos límites de placa, que digamos son las placas grandes, definidos por sismicidad, poca deformación interna, que eso es lo que lo hace diferente, es decir, llama placa rígida aquella placa que está limitada, digamos, y adyacente con otras placas, pero de manera interna no experimenta una deformación relevante, pues es estable, digamos, no tiene deformación interna. Eso es lo que la define. Y, digamos, en dimensiones es mayor. Una microplaca es una región, al igual que la placa rígida, con distintos límites de placa. Hay poca deformación interna también, pero su movimiento está controlado por las placas adyacentes. Es decir, digamos, tiene un movimiento pasivo, ¿no? Se va moviendo o más bien su movimiento está controlado por las placas adyacentes. Y una zona de formación es una zona identificada por movimientos diferenciales, pero controlada por, digamos, estos movimientos diferentes, por el movimiento de las placas, ya sea las placas rígidas o microplacas circundantes, y presenta una deformación interna significativa, ¿de acuerdo? Que es el caso como el Golfo de California, ¿no? O sea, sí es un límite de placa, pero digamos, es una zona de deformación. Estamos en una zona, quizás el mapa que les presenté hace un momento sea más, puede ayudar más, ¿no? Con esto que estamos comentando. O sea, es un cinturón de deformación. Este límite que tenemos acá nosotros es un cinturón de deformación, que es lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, en definición, entra en lo que estos autores denominan como una zona de deformación. Por eso lo tenemos, digamos, coloreado, ¿no? De esa manera. Espero haber respondido, Carlos. Entonces, bueno, digamos que este es el modelo tectónico más actualizado, ¿no? Entonces, vale la pena tenerlo, considerarlo, ¿no? Digamos, es lo más al día que tenemos sobre la distribución de placas tectónicas y las nuevas, digamos, terminologías que se usan. Muy bien. Y finalmente los modelos mecánicos. Los modelos cinemáticos nos dicen, bueno, pasó de este estado no deformado a este estado deformado. Pero el modelo mecánico lo que hace es que va a tratar, digamos, de darnos el por qué se movieron. O sea, sí considera las propiedades físicas de los materiales. Entonces, los modelos mecánicos van a estar basados sobre el entendimiento de las leyes del medio continuo y las leyes y las ecuaciones constitutivas, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones constitutivas describen las relaciones entre la fuerza y el movimiento, es decir, fuerza de formación, lo que se conoce como reología, ¿no? Y van a depender de los materiales rocosos, es decir, ya vamos a hablar de
cuáles son los módulos de Young, por ejemplo, los coeficientes de fricción de los materiales, que digamos son valores o magnitudes que van a alimentar a estos modelos. Y estos modelos iban a responder a las preguntas del por qué y cómo ocurrieron los movimientos. Uno de los, digamos, modelos mecánicos más comunes que conocemos es, digamos, tomando de referencia la tectónica de placas, todas las fuerzas que conducen y restringen el movimiento de las placas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, podemos descomponer, digamos, cada uno de estos vectores en distintos componentes. Entre las principales fuerzas, digamos, que conducen el movimiento de las placas tectónicas, está el slab pull, que digamos es la fuerza, digamos, con que penetra o se sumerge la placa en subducción, ¿no? En el manto litosférico. El empuje de la dorsal, el ridge push, que es lo que estamos viendo acá, o sea, la fuerza de empuje que está tomando en acción la dorsal, pues, del material astenosférico que está saliendo, hace un empuje de manera lateral, entonces promueve el movimiento. Y la succión de la trinchera, ¿no? Digamos, esas tres fuerzas principales promueven este movimiento y hay otras que lo restringen, como la fricción basal, digamos, de una litosfera continental sobre la astenosfera, la fricción que ocurre en la zona de acoplamiento entre la placa que subduce y la placa superior, la resistencia al doblamiento de la litosfera, digamos, o sea, son fragmentos de 30 a 40 kilómetros de espesor, ¿no? Estos esquemas no los ponen, digamos, o hacen que pareciera muy sencillo que el material se doble, pero son bloques corticales completos que se están moviendo, entonces va a generar una resistencia este curvamiento o combamiento, ¿no?, del material. Si nosotros queremos verlo con más detalle, bueno, existen otros, digamos, esquemas que nos ayudan a entender con mejor claridad este asunto. Y, digamos, descompone todas las fuerzas asociadas, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama, F de F, que es lo que estamos viendo aquí, es la fuerza de arrastre a la base de la litosfera, ¿de acuerdo? O sea, tenemos la placa continental y hay una fuerza de arrastre con respecto a la litosfera. Si existe un flujo activo, por ejemplo, un movimiento de convección, va a ser una fuerza impulsora, pero si la astenosfera es pasiva, es decir, no se está moviendo, entonces va a ser una fuerza de resistencia. Entonces va a depender del comportamiento de la astenosfera, sí o no, o la cantidad de fricción que exista, ¿no?, entre la placa y la astenosfera. F, subíndice CD, que es lo que estamos viendo acá, es la fuerza de arrastre a la base de una placa continental. Entonces, es decir, tanto FDF y FCD son la suma, digamos, de esta resistencia entre la placa continental y el material astenosférico. F, subíndice RP, que es lo que estamos viendo aquí, esto que está acá, es la energía potencial debido a la topografía y es una componente horizontal del peso de la litosfera oceánica, es decir, lo que estamos viendo en la imagen pasada del ridge push, que es el empuje que está ocurriendo desde la dorsal hacia los lados por este ascenso astenosférico en estos sitios. FSP, subíndice SP, es fuerza de volumen, es el slab pull, flotabilidad negativa de la litosfera sobre la astenosfera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos diciendo, o sea, esa fuerza, digamos, con que va penetrando Doctor, la placa de subducción. Pregunta, ¿estos eventos son o pueden ser medidos en tiempo? En tiempo, seguramente sí, allá los trabajos que existen de tomografía sísmica, GPS, digamos, movimientos diferenciales de GPS en tiempo real, se pueden medir, digamos, las tasas de movimiento y estoy seguro que con modelos computacionales pueden descomponer todas estas componentes de movimiento, ¿no? O sea, sí se pueden obtener. Es decir, no conozco, ahorita no se me viene a la mente un trabajo donde diga, bueno, aquí lo hicieron, pero seguramente quien se dedica a eso lo puede descomponer fácilmente con, digamos, las tasas de movimiento, ¿no? Y tomografía sísmica y ya hay muchas herramientas que permiten conocer estos movimientos con precisión.
Ok, y bueno, digo, podemos analizar cada una de ellas, ¿no? En detalle. Ustedes tienen el material de apoyo y pueden, digamos, identificar cada uno de estas componentes en el esquema. Entonces, pero a manera de resumen, hay fuerzas que promueven el movimiento y hay fuerzas que lo inhiben. Entonces, esto es un ejemplo de un modelo de tipo mecánico. Aquí ya sí se consideran las variables, las propiedades físicas de los materiales que están involucrados. Bien, entonces, estas fuerzas relacionadas, digamos, con la tectónica de placas y regímenes de esfuerzo esperados en estas fuerzas. Lo que estamos viendo en este diagrama básicamente es una configuración, un esquema de la tectónica de placas y los estados de esfuerzos asociados a estos regímenes tectónicos. Por ejemplo, estas flechitas que están viendo acá ustedes dicen, está indicando un fallamiento normal, ¿no? La flechita vertical es mayor, lo están haciendo, digamos, de manera esquemática, dado que sigma 1, que es el esfuerzo máximo compresivo, es mayor, es vertical en sistemas de falla normal, y en sistemas inversos, digamos, sigma 1 o el estado de esfuerzos, el esfuerzo principal máximo es horizontal, tenemos una compresión en el eje horizontal. Entonces podemos verlo de manera esquemática, ¿no? Tenemos un régimen de fallamiento o un régimen tectónico normal en zonas de dorsales. Es extensión pura, digamos, ahí nos está abriendo. Pero lo que más domina, si pueden ver, es sistemas compresivos. Es decir, la litosfera está sometida a esfuerzos compresivos y solamente en casos particulares como las dorsales o en las zonas, digamos, superiores de cinturones orogénicos o en rift continentales como tal, como estamos viendo acá, es donde tenemos sistemas extensionales. ¿De acuerdo? Es lo que dice acá, ¿no? El eje de esfuerzos máximo sigma 1 es esperado ser horizontal en las placas continentales, excepto para estos casos particulares que les menciono. Entonces, bueno, también este esquema es digamos, ilustrativo porque están las fuerzas que promueven e inhiben, ¿no? Esta fuerza que promueve el movimiento y estas, por ejemplo, el dragado basal, la resistencia a la curvatura, etcétera, son fuerzas que restringen o limitan el movimiento. Bien, dentro de estos modelos de cinemáticos y dinámicos surge, digamos, un concepto que es muy común para nosotros como geólogos, que es el ciclo de Wilson. Este trabajo es también muy reciente, es un trabajo muy bonito porque hace toda digamos, el recuento histórico del concepto como tal del ciclo de Wilson. También se los puedo compartir si están interesados. Pone sobre la mesa el origen del término, ¿no? Digamos, cuándo nace este concepto que tiene que ver con el trabajo publicado por Tuso Wilson en el 66, en donde él se hacía la pregunta si el océano Atlántico se había abierto y cerrado en el pasado geológico, ¿no? Y de ahí empieza toda una revolución para tratar de entender cómo había ocurrido este fenómeno, si es que ocurrió. Entonces, de ahí que toman el nombre del ciclo de Wilson, ¿no? Lo que nos dice el ciclo de Wilson básicamente es que la repetida o continua apertura y cierre de cuencas oceánicas a lo largo de antiguos cinturones orogénicos es un proceso clave, en un proceso fundamental en el ensamble y ruptura de los supercontinentes. De aquí que estas suturas, digamos, antiguas pueden ser reactivadas y ser el futuro inicio de una ruptura continental, que después un estado más maduro se convierte en cuenca oceánica, se van siendo más grandes, etcétera. ¿No? Todo, digamos, los pasos que involucra o todos los estadios que involucra el ciclo de Wilson. Digamos que es un concepto que continúa desarrollándose, pues estamos todavía tratando de entender cada vez más cómo se comportan estos, digamos, estadios, ¿no? Ya sea que nos dediquemos a estudiar sistemas extensionales, sistemas orogénicos, cuencas oceánicas, cualquier parte del ciclo. Cada vez estamos, digamos, o tratamos de entender cada vez más cómo se comporta este fenómeno, y es un concepto que está actualizándose continuamente. Si nosotros vemos esta figura, digamos, este esquema, partimos, digamos, en el ciclo de la ruptura continental, en el inicio del rift,
la formación de un margen pasivo que ya involucra, digamos, la expansión de piso oceánico. Hay formación ya de corteza oceánica. Un estadio maduro del margen pasivo que involucra la formación de cuencas oceánicas, digamos, ya más amplias, bien desarrolladas. El inicio de una subducción, el cierre de la cuenca oceánica, la colisión de continente-continente, hasta llegar, digamos, a un continente estable, ¿no? Una litosfera estable, digamos. Y de nuevo, ¿no? O sea, tenemos esas zonas de sutura, geosutura, que pueden funcionar como el inicio o el rompimiento de la litosfera posteriormente. Entonces, bueno, es una lectura también que yo recomiendo, se las comparto, se las hago llegar con Mari, con Alejandra, y si tienen oportunidad, denle un vistazo, ¿no? De esta parte, digamos, histórica del concepto del ciclo de Wilson. Este trabajo incluye esta tablita también, que es una tabla síntesis en donde cada uno de los estadios, digamos, nos da ejemplos a nivel mundial de dónde está ocurriendo, digamos, ahorita este fenómeno, cuáles son, digamos, las condiciones geológicas o las características geológicas y geomorfológicas de cada estadio, los tipos de roca que se forman, los sistemas sedimentarios y el tipo de metamorfismo, digamos, como fenómeno que existe en cada uno de estos estadios. Entonces, bueno, digamos, eso es adicional, ¿no? Si alguien está interesado, se lo mando y puede con calma adentrarse un poco más a estos estadios. Bien, existe en la actualidad, aprovechando un poco lo que comentó Carlos sobre la importancia, ¿no? De estudios paleosismológicos o incluso de conocer el estado de esfuerzos actual en el mundo es importante, ¿no? Para saber cómo se está comportando actualmente la litosfera. Ese es el mapa mundial de esfuerzos, también es un mapa que continuamente está siendo actualizado. La última actualización la hicieron en 2018 y lo que nos dice es el estado de esfuerzos actual, en este momento de la litosfera. Se recuperó de manera distinta, con mecanismos focales a partir de eventos sísmicos, a partir de terremotos, a partir de hechas de perforaciones. Cuando hacen perforaciones también se puede recuperar el estado de esfuerzos in situ, digamos, en el momento. Fracturamiento inducido, también podemos hacer hidrofracturamiento para conocer el estado de esfuerzos actual, incluso también con indicadores geológicos medidos en superficie. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de la falla Pitaicachi sería un ejemplo clarísimo, o estoy casi seguro que ese ejemplo está dentro de esas bases de datos del mapa mundial de esfuerzos, ¿no? Porque nos está diciendo el estado actual de ese lugar. Entonces, con esa compilación de información se construyen estos mapas de esfuerzos, ¿no? Lo que ven ustedes en color rojito son los mecanismos, o más bien, los sitios donde tenemos extensión, sistemas extensionales. Los que están en verde son los sistemas laterales y los que están en azul son los sistemas que están experimentando fallamiento inverso. Y los que no tienen son desconocidos, ¿no? Bueno, esto también es importante, lo vamos a retomar más adelante cuando entremos a la parte de esfuerzos, porque, digamos, vamos a entender un poco más cómo es que desde el punto de vista sismológico podemos nosotros recuperar estos esfuerzos principales. Ok, bien, déjenme ver qué hora es. Estoy casi por terminar la pausa que quería hacer, creo que faltan 2 diapositivas. Bien, hablemos ahora ya, digamos, entrando en materia de el asunto de las estructuras. Existen diferentes mecanismos de deformación, ¿no? Como les hablaba en el contenido, deformación frágil y deformación dúctil. Entonces, los tipos de estructuras que se van a formar en las rocas durante la deformación, cuando está ocurriendo la deformación, va a depender de varios factores. El tipo de margen de placa donde yo estoy, o sea, no van a ser las mismas estructuras que se van a formar en un margen convergente que un margen divergente, un margen transformante, ¿no? De ahí que, digamos, teníamos que ver esto primero como antecedente. Tiene que ver con la orientación y la intensidad de las fuerzas aplicadas, que se traduce básicamente otra vez en el tipo de margen de placa.
las condiciones de presión y temperatura y las propiedades mecánicas de la roca. Entonces, existe, digamos, dos mecanismos de deformación para que nosotros podamos entender la formación de estructuras. La deformación frágil, hay distintos, digamos, sinónimos, como lo pueden encontrar en la literatura, es deformación frágil, quebradiza, friccional, discontinua, y no sé si me está pasando alguna, pero creo que son todas. Y lo que involucra es, la palabra clave ahí es pérdida de cohesión. O sea, la deformación frágil involucra el fracturamiento de la roca, lo que se traduce en una pérdida de cohesión. Es decir, yo tengo una roca, cualquier material, una roca, hay pérdida de cohesión, o sea, hay una separación, hay una superficie de discontinuidad que produce pérdida de cohesión, y eso es lo que básicamente entiende o estudia la deformación frágil, ¿de acuerdo? Va a ocurrir a baja temperatura y presión, es relativo comparado con el régimen dúctil, y la intensidad de las fuerzas aplicadas es alta o rápida, de tal manera que al material no le da tiempo de comportarse de otra manera más que de manera frágil. Es decir, es tan intensa y rápida la aplicación de la fuerza que se rompe el material de manera instantánea, ¿de acuerdo? Para el caso de la deformación dúctil involucra un flujo de material, pero este flujo de material es en estado sólido, ¿de acuerdo? Hay un cambio en la forma de la roca y, por ejemplo, hablemos de la formación de pliegues, estiramiento mineral, adelgazamiento de capas, alineación mineral. Entonces, digamos, ¿cómo decirlo? Este tipo de deformación va a involucrar un flujo del material, pues, pero todo ocurre en estado sólido. A diferencia de la deformación frágil, va a ocurrir a alta temperatura y presión, pero por debajo del punto de fusión, es decir, no llegamos a condiciones de fusión, ¿sí? Esta deformación va a involucrar baja intensidad de fuerzas, a diferencia de la deformación frágil, o, digamos, tasas de deformación muy lentas. Otra manera de llamar a la deformación dúctil es deformación continua. E incluso hay algunos autores que prefieren utilizar deformación continua y discontinua, porque incluso la deformación dúctil puede involucrar pérdida de cohesión. ¿Sí me explico? Es decir, entonces es mejor, digamos, o más adecuado el uso o el concepto de deformación continua y discontinua, porque incluso también en régimen frágil puede haber un poco de flujo de material. ¿De acuerdo? Entonces, es indistinto si podemos nosotros diferenciar cada uno de ellos, pero bueno, ya es preferencia, ¿no? Si usamos frágil, dúctil o discontinuo y continuo. Esas son las diferencias entre estos dos mecanismos. Y lo que nosotros cuando hablamos de deformación frágil y dúctil es siempre nos presentan este tipo de esquemas, ¿no? Esta es una figura tomada del libro de Geología Estructural, que es uno de los libros que les pasé, el de Van der Plam y Marshak, en donde podemos nosotros ver la relación, digamos, entre los tipos de roca a profundidad, ¿no? Nosotros estamos en, digamos, esta es la superficie, en zonas someras, encontramos rocas de falla como brechas, cataclasitas, nos vamos más a profundidad y entramos ya a rocas de tipo miloníticas, incluso rocas metamórficas, ¿no? Empezamos ya en condiciones de metamorfismo. Un punto, digamos, no, bueno, no un punto, una profundidad o la profundidad a la cual pasamos del régimen frágil al régimen dúctil son 10 kilómetros. Es decir, los primeros 10 kilómetros en promedio, la corteza se comporta de manera frágil, ¿de acuerdo? Después entramos a un régimen transicional, digamos, hasta después tener las condiciones de régimen de deformación dúctil. Estos 10 kilómetros, o más bien esta profundidad de 10 kilómetros es lo que también se conoce como el límite sismogénico. Digamos, es donde el comportamiento del material deja de ser, digamos, frágil, ¿no? Y si lo vemos en esta otra figura, que es una figura tomada del libro de Fossen, creo que no se los compartí, pero también se los voy a compartir. Podemos ver en este bloque diagrama, nuevamente, esta es una estructura, una falla, tenemos falla, digamos, rocas de falla no cohesivas en la parte más superficial, rocas de falla cohesivas, entramos a la transición de régimen quebradizo y dúctil entre 10 y 15 kilómetros y después entramos ya, digamos, en condiciones de metamorfismo, ¿no? Desde
facies de esquistos verdes, facies de anfibolita, hasta granulitas y eclogitas. Entonces, estos son los esquemas clásicos que podemos nosotros conocer de formación frágil y de formación dúctil. Bien, entonces, bueno, pasamos, digamos, de hablar un poco sobre tectónica de placas, modelos cinemáticos, modelos geométricos, mecánicos, digamos, desde el punto de vista estructural y de la tectónica de placas. Ahora, digamos, vamos a entrar a hablar sobre conceptos básicos de geología estructural, sobre todo para que tengamos una terminología en común. Hay conceptos en algunas ocasiones que los geólogos usamos como sinónimos, no siempre están bien usados, así que digo, me gustaría compartirles algunos de los conceptos más usados en geología estructural, de tal manera que podamos comunicarnos claramente, ¿no? A qué nos referimos con una cosa, a qué nos referimos con otra cosa. Entonces, existen dentro del análisis estructural, y ahorita estamos hablando meramente de análisis estructural, diferentes categorías. Existe análisis, digamos, con el que estamos más familiarizados, es el análisis descriptivo, pues se trata de describir la forma y apariencia de las estructuras geológicas directamente, digamos, en el campo. Este análisis descriptivo, digamos, se sustenta o involucra el desarrollo de un vocabulario preciso en terminología y el desarrollo de métodos para describir de forma única la orientación de una estructura, digamos, en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, nosotros conocemos conceptos del rumbo echado, actitud estructural, etcétera. Digamos, todo esto entra dentro del análisis de tipo descriptivo. Existe otra categoría de análisis que es el análisis cinemático, que va a consistir en la determinación de las trayectorias de movimiento que siguen las rocas del estado no deformado al estado deformado, ¿de acuerdo? Para, digamos, hacer un análisis de tipo cinemático requeriremos de indicadores cinemáticos, puesto que son las evidencias que nos van a dar indicios de cómo fue el movimiento, si es una falla normal, lateral, inversa, oblicua, etcétera, ¿no? El análisis de la distorsión, digamos, vamos a ir un poco más allá, vamos a hacer uso de herramientas matemáticas para cuantificar la cantidad de distorsión en una roca, ¿de acuerdo? No solamente hacia dónde se movió, sino decir cuánto se movió. Entonces también se puede, digamos, cuantificar en términos de desplazamientos netos. Incluye la búsqueda de elementos en la roca que puedan ser medios para definir esta deformación, ¿no? Pensemos, no sé, digamos que los libros clásicos nos ponen el ejemplo del fósil deformado, de un estado inicial de una, por ejemplo, una circunferencia a una elipse. Entonces, digamos, podemos nosotros describir esta cantidad de distorsión, ya sea que si fue una cizalla angular, si fue una traslación, si fue una rotación, digamos, cuantificar cuánto fue de cada uno de estos componentes. Puedo yo hacer también un análisis dinámico que tiene que ver con el entendimiento de los esfuerzos y su relación con la deformación, algo que se conoce como reología, e incluye herramientas para medir el estado de esfuerzos actuales en la Tierra, ¿no? Que es, digamos, es lo que más o menos les comentaba en el mapa mundial de esfuerzos, es decir, puedo utilizar qué herramientas puedo utilizar yo para determinar el estado de esfuerzos actual. Y para interpretar el estado de esfuerzos responsable de las estructuras que se formaron en el pasado geológico, ¿no? Lo que se conoce como inversión de estrías para el cálculo de tensores de paleoesfuerzos. Entonces, eso es el análisis dinámico, o sea, para que vayan concibiendo, digamos, la diferencia conceptual cuando hablamos en términos de cinemática y cuando hablamos en términos de dinámica. Podemos hacer también un análisis de tipo mecánico que tiene que ver ya más con cómo se está comportando el material, pero a escala atómica o incluso de grano mineral. Y lo que vamos a hacer en este tipo de análisis es un estudio del fracturamiento y, digamos, el flujo de las rocas, cómo se están moviendo a escala subatómica. Y finalmente un análisis tectónico que, digamos, estudia la relación entre las estructuras y los procesos o el esquema o el escenario geológico, tectónico global. Incluye el estudio y la interpretación de rasgos estructurales a escala regional o megascópica y el estudio de la relación entre la geología estructural y el uso de otras disciplinas, ¿no? U observaciones de otras disciplinas como estratigrafía, petrología.
digamos, el enfoque mayor que yo le vaya a dar a mi análisis va a ser dependiendo del objetivo que yo quiera, del problema que yo quiera resolver. Es decir, dependiendo de la problemática estructural que yo tenga, será que lo voy a resolver desde el punto de vista dinámico, es decir, yo esto lo puedo solucionar con esfuerzos, digamos, con el concepto de esfuerzos. ¿O será que la prioridad que yo le voy a dar a mi análisis tiene que ser cinemático debido al fenómeno que yo estoy observando, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber distinguir cuándo puedo utilizar uno, cuándo puedo utilizar el otro, pero siempre partimos, digamos, del análisis descriptivo. Eso es lo primordial, ¿no? Ya los demás, digamos, es hacer uso de herramientas adicionales cuantitativas, dependiendo del problema que queramos resolver. Bien, hay toda una clasificación de estructuras geológicas, ¿no? Siempre partimos de la geometría, ¿de acuerdo? Siempre vamos a partir de la geometría. Tengan en mente el trabajo de flujo que les presenté al principio. Todo parte del análisis geométrico, ¿de acuerdo? Es lo primero que tenemos que hacer. En ese sentido, podemos nosotros hacer una clasificación geométrica de superficies planares, curviplanares, rasgos lineales, que pueden ser vetas, fallas, pliegues, zonas de cizalla, foliación, lineación mineral. Es decir, yo veo estas estructuras geológicas y, digamos, las describo y las mido, ¿no? Eso tiene que ver con la geometría. Podemos hacer una clasificación que tiene que ver con el significado geológico, que pueden ser estructuras tectónicas y no tectónicas. Básicamente esa es la clasificación, ¿de acuerdo? Estructuras primarias y no tectónicas, que es lo que yo estoy escribiendo a este lado. Voy a poner el láser de nuevo. Dentro de este grupo, digamos, entran las estructuras primarias, que son las asociadas directamente con la formación de la roca. Aquellas estructuras que se forman por acción y efecto de la aceleración de la gravedad, por ejemplo, pensemos en un slump, un deslizamiento provocado meramente por efectos gravitacionales, que bueno, a veces tiene que ver con tectónica, ¿no? Pero pensemos en un fenómeno que no tiene que ver con tectónica, es meramente gravitacional. Conducidas por variaciones laterales locales de densidad, por ejemplo, domos salinos, ¿no? También que pueden también tener una connotación tectónica, pero pensemos en una estructura no tectónica. Conducidas por presión de fluido, como el hidrofracturamiento, ¿de acuerdo? Digamos, un fluido también puede producir un fracturamiento que no necesariamente tiene que ver con tectónica. Y, digamos, en un segundo esquema de clasificación, todas las estructuras tectónicas. Es decir, todas las que no son estas, digamos, es una segunda clasificación por su significado geológico. Y eso sí tiene que ver con un fenómeno involucrado con un proceso tectónico, ¿no? Pensemos en un margen convergente, divergente, transformante, etc. Pero estructuras asociadas directamente a esta dinámica. Por el tiempo de formación también hay una clasificación. Pueden ser estructuras sin deformacionales, que van a ser aquellas que se forman al mismo tiempo que el material que forma la roca. Pene contemporáneas, que se forman antes de la litificación completa, pero después del depósito. Hablemos o pensemos en rocas sedimentarias. Y post-deformación, ¿no? Son formadas después de que ya la roca está formada. Es otra clasificación. Podemos también hacer una clasificación dependiendo del mecanismo de formación, ¿de acuerdo? Entre ellas está por fracturamiento, en donde involucra la coalescencia de microfracturas en una roca, es decir, una fractura se va a formar por la unión, que es la unión o coalescencia de varias microfracturas hasta que forman una fractura más grande, ¿no? Estructuras que se pueden formar por deslizamiento friccional, que tiene que ver con deslizamiento de roca y cristal uno a uno, que es lo que estamos viendo en estas figuritas de aquí a un lado, ¿no? Esto tenemos que es un flujo de tipo granular, es un deslizamiento granular, y esto es un deslizamiento friccional, ¿no? O sea, estamos involucrando el movimiento de la roca y de granos minerales dentro de una roca, ¿no? Eso es un deslizamiento de tipo friccional. Por plasticidad, que va a resultar de la deformación por flujo interno de cristales, digamos, entramos ya aquí en el campo de la deformación continua. O por difusión, que resulta del transporte del material en estado sólido, ¿no? O asistido por un fluido, pero son procesos que vemos nosotros a escala de látice cristalina, es procesos a nivel subatómico.
Podemos hacer una clasificación por el grado de cohesión a escala mesoscópica. Ya hablamos hace un momento de los mecanismos, ¿no? Que tiene que ver con frágil, quebradizo, friccional, que son sinónimos que involucran la pérdida de cohesión. Cuando hablemos de un mecanismo frágil, quebradizo, pensemos de inmediato en pérdida de cohesión, ¿de acuerdo? Pues, por definición. Un comportamiento dúctil que no involucra pérdida de cohesión, sino más bien un flujo en estado sólido, y una clasificación, digamos, intermedia, que es la transición, un régimen frágil dúctil. Por el significado de la deformación, vamos a tener una clasificación de 3 tipos, que son estructuras formadas por acortamiento en un sistema en contracción, estructuras extensionales y estructuras formadas en un fallamiento de tipo strike slip o lateral, ¿no? Que está esquematizado aquí en esta figura del lado derecho. El primero está asociado a un régimen de fallamiento normal, el segundo es un fallamiento lateral y el tercero es un régimen de fallamiento inverso. Podemos también nosotros clasificar a nuestras estructuras dependiendo de la distribución de la deformación en un volumen de roca. En ese sentido, podemos tener deformación continua, que ocurre, digamos, en toda la roca, en todas las escalas, deformación penetrativa, que ocurre en toda la roca, pero en la escala de observación, pensando en que si nosotros nos acercamos más, digamos, hablando de escala, puede haber espacios entre las estructuras, ¿no? Entonces ya no sería continua, sino penetrativa. Estructuras localizadas, que van a ser estructuras de tipo penetrativa o continua, pero que ocurren solo dentro de una región que puedo yo definir, cartografiable. Y discretas, que son estructuras que ocurren como un rasgo aislado, ¿no? En una sola zona. Entonces, podemos también, digamos, son conceptos que nos ayudan a nosotros, digamos, enriquecer nuestras descripciones al momento de hacer el análisis descriptivo. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de deformación frágil, debemos de estar pensando en mecanismos de fracturamiento y de deslizamiento friccional, que es lo que yo comentaba hace un ratito, ¿no? Fracturamiento o deslizamiento friccional están asociados con deformación frágil. El flujo granular y cataclástico estamos todavía dentro del campo, digamos, quebradizo, pero que ya involucra un poco de flujo, ¿no? De material. Por eso yo comentaba hace un momento que muchas veces en la literatura prefieren ocupar el término de formación discontinua y de formación continua en lugar de quebradizo y dúctil. Y bueno, involucra deslizamiento friccional, fracturamiento de los granos y, digamos, la rotación de los granos, este flujo, ¿no? Involucra el transporte ya del material. Cuando hablamos de flujo plástico, estamos hablando de difusión, que es lo que les comentaba, que ya es un proceso que ocurre a escala subatómica, y plasticidad cristalina, ¿no? Y hay toda una clasificación, ¿no? Dentro de la difusión, que ahorita, digamos, lo vamos a abordar de manera breve, no es el caso, solamente para tener conceptualmente, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos de difusión, que es una deformación que ocurre a microescala, ¿no? Tenemos aquí una látice cristalina, y lo que ocurre básicamente es la migración a nivel atómico en lugares donde hay vacantes dentro de la látice cristalina. ¿De acuerdo? Tenemos una látice, tenemos una vacante, y esos procesos ocurren, o más bien esos lugares vacantes son ocupados por otro átomo. Entonces, digamos que parte de defectos cristalinos ya existentes, ¿no? En la látice, que pueden ser defectos puntuales, como una vacante, y lineales, que pueden ser varias vacantes, ¿no? Formando una línea. Este movimiento de las vacantes en la látice cristalina se denomina difusión. Eso es, digamos, el término que se usa para estos movimientos de las vacantes. Los defectos lineales se denominan dislocaciones, lo que pueden contribuir, digamos, a generar pequeños deslizamientos a nivel de látice cristalino. ¿De acuerdo? Bien, existe toda una clasificación también donde se da, digamos, la difusión. Si la difusión de vacantes es a través de cristales, se denomina difusión por volumen. Cuando la difusión ocurre preferencialmente a lo largo de los bordes de los granos, se llama difusión en los límites de grano. O otra de las, digamos, rasgos característicos
por presión-solución, que es una estructura que estamos más familiarizados, digamos, de verlo directamente en el campo, son las estilolitas, ¿no? Que son prácticamente zonas de disolución en rocas carbonatadas. Es un proceso de difusión, ¿de acuerdo? Y lo que estamos observando acá en los dibujos es eso, ¿no? Cómo ocurre esta difusión, digamos, a lo largo de los bordes de los cristales. Hay una transferencia de material que está ocurriendo entre los cristales, asociado, digamos, a la presencia de fluidos. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De presión-solución, que es lo que estamos hablando, como las estilolitas, que básicamente ponen en contacto, digamos, un grano con otro, y esta superficie hay transporte de material a nivel subatómico. Bien, bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Es los tipos de mecanismos de deformación, lo vimos antes del receso, y les mostré también esto que eran los esquemas clásicos. Bien, algunas guías para la interpretación de áreas deformadas. Debemos de partir, como les comenté hace un momento, de conocer las estructuras primarias, incluso cuáles son los principales procesos de formación o en general los procesos de formación de roca que me permita a mí diferenciar que yo estoy viendo una roca que ha experimentado deformación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, alguna de las principios o, digamos, asunciones que usamos nosotros los geólogos son las siguientes, ¿no? Que en general las conocemos. Que los estratos se depositan de manera horizontal, lo que conocemos como la ley de la horizontalidad original. Que los estratos se siguen uno a otro en orden cronológico, pero no necesariamente continuo, lo que conocemos como ley de superposición, es decir, si algo está abajo y algo está arriba, lo que está abajo estuvo antes que lo que está arriba, ¿no? Digamos, es de manera sencilla lo que dice la ley de superposición. Los afloramientos separados pero alineados de la misma secuencia litológica implican una continuidad estratigráfica, es decir, los estratos que continúan lateralmente, ¿de acuerdo? En el espacio. Las áreas deformadas pueden ser subdivididas en dominios que contienen actitudes estructurales consistentes. Por ejemplo, yo puedo determinar un dominio estructural porque está formado, no sé, de fallas de rumbo norte-sur. Entonces, bueno, esta zona, este dominio es de fallas norte-sur. Este dominio es de fallas nor-sureste, este dominio es de fallas este-oeste, o este dominio es de rocas echadas al este, al norte, etc. Entonces, yo puedo diferenciar desde el punto de vista de la actitud estructural diferentes dominios, ¿no? La interpretación más simple es más correcta, es lo que se denomina como el principio de mínimo asombro, es decir, hay veces digo, puede haber más de una explicación para un afloramiento, ¿no? Que estamos viendo enfrente, pero generalmente la interpretación más simple es suele ser la más correcta, ¿no? En vez de dar una explicación cada vez más compleja o más difícil de lograr ese estado final que estamos viendo. Y existe otro principio también, que es un principio metodológico que me gusta mucho, que es el principio de parsimonia, ¿no? Que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable, y seguramente les ha pasado alguna vez, ¿no? O sea, estamos tratando de explicar un fenómeno, digo, no solamente aplica para geología, pero puede haber varios modelos, y a veces que el más simple es el que más convence, digamos, para el fenómeno que estamos observando, ¿no? Entonces, es un principio metodológico que nos puede también ayudar a simplificar, digamos, lo que nosotros estamos observando en un modelo conceptual. Bien, entonces, algo muy importante, separar las observaciones de las interpretaciones, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante, no mezclar. Esto es mi descripción, esto es mis datos duros, mis datos crudos, separarlos de lo que yo interpreto, del modelo que estoy generando a partir de eso. Bien, vamos a avanzar un par de diapositivas más porque, bueno, pienso que es mucha información, digamos, de conceptos y todo, y vamos a continuar el día de mañana. Sí, vamos a ver estas dos nada más. Esta es toda una lista, digamos, de conceptos. Digamos, el concepto de que es el punto, línea, plano, todos los elementos geométricos que utilizamos nosotros en geología estructural, de tal manera que tengamos esta concepción de definición, pues, ¿no? Porque seguramente sabemos
medir un rumbo, medir un echado, pero es importante también que conozcamos cuál es la definición conceptual, ¿no? Un punto es una figura geométrica sin dimensiones, digamos, es un punto en el espacio, ¿no? Una posición en el espacio. Una línea se forma de dos puntos, digamos, en un mismo plano. Un plano se forma de tres puntos, es una superficie, digamos, o se forma por la intersección de dos líneas. Entonces, punto, línea y plano son de los elementos geométricos que más usamos nosotros, ¿no? En geología estructural, un punto, una posición, digamos, una posición con el GPS, una línea, sabemos que es una línea, una alineación mineral, una línea, alineación morfológica, un plano de foliación, un plano de fractura, un plano de falla, etc. El tren lo vamos a, digamos, a definir, es una dirección de una línea horizontal definida por su azimut o dirección, dependiendo si mido en cuadrantes o azimutal, y a veces es usado como el rumbo, ¿no? Entonces, lo que yo mido un tren es, digamos, la dirección medida con la brújula de una línea horizontal, ¿de acuerdo? Eso es. Siempre con referencia al norte geográfico, ¿no? O sea, esa línea yo la voy a medir con respecto al norte geográfico. Hay otros conceptos, se los pongo aquí todos, no todos, digamos, los usamos continuamente, pero se los van a encontrar en la literatura, ¿no? El azimut, por ejemplo, es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el norte, ¿de acuerdo? Siempre es así. Este concepto también de dirección es, digamos, es el rumbo medido, pero desde el este al oeste, digamos, en cuadrantes, pues, ¿de acuerdo? Entonces, uno es en azimutal y otro es dirección por cuadrantes. El rumbo va a ser la línea, o más bien la dirección de una línea formada entre un plano inclinado y un plano horizontal, ¿de acuerdo? Esa intersección entre un plano inclinado y un plano horizontal va a formar una línea, que es nuestra línea de rumbo. Entonces, lo que yo mido de esa línea es su dirección con respecto al norte geográfico. Entonces, el rumbo es digamos, ese ángulo, ¿no? De esa línea medido con respecto al norte geográfico. Este es el structural bearing, es el ángulo horizontal medido desde la dirección del rumbo a la línea de interés, ¿no? Digamos, es lo que conocemos como ¿cómo se llama? Se me fue. Como el plunge. La inclinación es eso, es el ángulo vertical medido desde un plano horizontal a un plano inclinado, ¿no? El echado va a ser la línea de máxima horizontalidad, la línea de máxima inclinación de un plano, ¿de acuerdo? Y solamente va a haber una sola línea de máxima pendiente, que es básicamente perpendicular al rumbo. Eso es el echado. Cualquier línea que esté fuera de esa línea perpendicular al rumbo será el echado aparente. Y siempre el echado aparente es menor al echado real o al echado verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, todas las líneas o toda inclinación de cualquier línea que no sea perpendicular al rumbo será el echado aparente. Y la actitud estructural, o lo que conocemos como actitud estructural, es básicamente el rumbo y el echado de un plano que esté midiendo. ¿De acuerdo? Pues entonces, si voy a medir la actitud estructural de un elemento, pues voy a medir su rumbo y su echado de un plano, o incluso solamente el rumbo de una línea. ¿De acuerdo? Bien, Deep Direction es otro concepto también usado en geología estructural y tiene que ver más con la notación, ¿no? Cómo yo voy a capturar mis datos. Esto generalmente lo hacen, digo, es por notación. Es indistinto, ¿no? Yo si mido en azimutal o en cuadrantes o en Deep Direction, no resulta problemático hasta que tenemos una base de datos en común, ¿no? Que es lo más común en geología, que, bueno, cada quien captura sus datos y se vacían en una sola base de datos. Entonces debemos de ponernos de acuerdo cómo vamos a medir en Deep Direction, en cuadrantes, regla de mano derecha, en azimutal, entonces eso es importante. Y el Deep Direction lo que nos dice es la dirección del echado, ¿no? Es decir, yo tengo mi rumbo y a 90 grados del rumbo está el Deep Direction. Entonces lo que hago es, bueno, hay unas brújulas que miden directamente el Deep Direction, así que tú la colocas, te da el puro Deep Direction. O utilizando cualquier tipo de brújula, tipo Silva, tipo Bronton, tú mides el rumbo, digamos, por regla de mano derecha, aumentas 90 grados y esa es la dirección del echado. Entonces, uno puede capturar sus datos desde el campo con Deep Direction, ¿no? Es indistinto, les digo. O sea, yo, como le comento a mis estudiantes, midan de la manera que sea, Deep Direction, cuadrantes,
azimutal, lo importante es que uno conciba espacialmente qué es lo que está midiendo, ¿no? Es decir, tú puedes poner al derecho y al revés la brújula, pero mientras concibas espacialmente qué es lo que estás midiendo, concibas el plano, la línea, con eso me quedo. Si quieres, invento otra manera de medir, ¿no? Entonces eso es importante. Y sobre todo que lo que estás midiendo en el campo sea algo real, pues digamos, que tenga un significado, ¿no? Que no nada más estés midiendo quién sabe qué. Entonces sí, es indispensable reconocer el plano, la línea que en campo físicamente y ya, medir sobre ese. Foliación es un término general usado para una superficie que ocurre repetidamente en un cuerpo rocoso. Hablemos de clivaje, hablemos de estratificación. Lineación es un rasgo, digamos, lineal pero penetrativo. Pensemos en una lineación mineral en rocas metamórficas. Nosotros vemos solamente sobre un plano de foliación una línea, pero es penetrativa, ¿no? Esa lineación. Pitch es el ángulo entre un elemento lineal que yace en un plano y el rumbo del plano, ¿no? Pensemos que tenemos el plano acá y sobre ese plano puede haber una línea, ¿de acuerdo? Una línea con el ángulo que sea. Entonces, el ángulo medido entre el rumbo del plano y la intersección, digamos, con esa línea es lo que se conoce como ángulo pitch, ¿de acuerdo? El ángulo pitch yo lo voy a medir de 0 a 90 siempre, ¿sí? Pero siempre debo de indicar cuando mido el pitch desde donde estoy midiendo, si desde el norte o desde el sur, dependiendo del rumbo de mi falla. Si yo mido con regla de mano derecha, puedo medir el rake, ¿de acuerdo? Y el rake, a diferencia del pitch, va de 0 a 180, ¿sí? La línea va a estar en la misma posición, nada más yo decido qué medir, si el pitch o el rake, ¿de acuerdo? Eso es muy importante también porque cuando se comparten bases de datos o que me pasan una base de datos a mí y que venga el dato de la estría, pero yo les pregunto, ¿es pitch o rake? Y no, pues quién sabe, es complicado porque podemos estar introduciendo información errónea. Pues. Entonces es muy importante que siempre indiquemos qué medimos, si fue el pitch o fue el rake, y si fue el pitch, desde dónde, desde el norte o desde el sur, y si fue el rake, estar seguros que siempre estuvimos midiendo con regla de mano derecha. Eso es muy, muy importante. El plunge es la inclinación de esa línea. O sea, yo tengo mi plano, tengo una línea, yo hago la proyección de esta línea hacia la superficie y ese ángulo que yo mido en la vertical es el plunge. ¿De acuerdo? Eso es el plunge. Y el plunge direction es, digamos, es lo que comúnmente conocemos como el trend, ¿no? Esta línea la proyectamos contenida en un plano, la proyectamos a la horizontal y yo con mi brújula mido esa orientación de esa línea con respecto al norte geográfico y eso es el plunge direction o el trend. Entonces tenemos estos dos elementos, digamos, estos dos pertenecen a una línea, ¿de acuerdo? El plunge es la inclinación de esta línea con respecto a la vertical y el plunge direction o trend es la orientación de esta línea con respecto a un plano horizontal con respecto al norte geográfico. Posición, bueno, localización geográfica, un elemento geométrico, una sección transversal que va a ser un plano perpendicular a la superficie de la Tierra. Perfil es un plano perpendicular a un elemento geométrico dado, de tal manera que obtenemos nosotros nada más una línea, ¿no? Y traza es una línea de intersección entre dos superficies no planares. Pensemos, por ejemplo, en una falla, ¿no? Lo que vemos nosotros en realidad en superficie no es la falla en realidad. Lo que vemos o cartografiamos es la traza de la falla. Y la traza de la falla está formada por el plano de la falla, la superficie del plano de la falla y la superficie del terreno. Entonces, esa intersección entre dos superficies forma una traza y es lo que comúnmente se cartografía, ¿no? La traza de la falla. Mauricio, me gustaría que termináramos acá. Bueno, de por sí ya es hora, ¿no? Son 5 para las 8. Y el día de hoy, bueno, esta es mi intervención. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí por parte de los... Ahí, doctor, nomás para acotar, es importante para crear la base de datos estructurales, definir bien el formato en que vamos a tomar los datos, porque si hay muchos geólogos involucrados,
con la explicación anterior que dio el doctor, podemos tomar de diferentes tipos los datos estructurales y al momento de graficarlos, esto nos puede generar confusión. Entonces, a manera de acotación, antes de empezar cualquier trabajo sería definir bien para todos los geólogos el formato y estandarizar cómo vamos a tomar los datos estructurales.